Buenas tardes, profesor Camilo Saavedra. A continuación presentamos el desarrollo del taller sobre derechos humanos en Colombia, un tema muy importante que a todos nos debe interesar. En este vamos a intervenir Luz Adriana Molina, Johan Steven Duarte y quien les habla, Paola Mendibelso. Esperamos que sea de su agrado. Los derechos fundamentales son los que están más relacionados con la dignidad humana. Son el pilar básico de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático y de derecho. Estos derechos son básicos y están garantizados en las constituciones de los distintos países. Además, los derechos fundamentales son los más importantes para el ciudadano, ya que funcionan como herramientas básicas que a partir de ellos nosotros los ciudadanos podemos desarrollar proyectos vitales personales. Estos son algunos de los derechos fundamentales. El primero, artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Segundo, artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tercero, artículo 16, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Cuarto, artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Quinto, artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Sexto, artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Séptimo, artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Octavo, artículo 24. Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Noveno, artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Décimo, artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Vamos a continuar con el origen de los derechos humanos en Colombia y para ello vamos a mirar una línea de tiempo en la evolución del desarrollo de los mismos hasta la Constitución Política de 1991. El inicio de los derechos humanos en Colombia se dio el 15 de diciembre de 1793 por la traducción y la publicación clandestina de la Declaración de los Derechos Humanos por el señor Antonio Nariño, que había sido prohibida en las colonias españolas. El 25 de noviembre de 1810 se incorporan estos derechos humanos a la Constitución Política de nuestro país y de forma imprescindibles como derecho a la seguridad, la libertad, la propiedad y la igualdad legal. Luego, en mayo de 1851, se da la liberación de los esclavos y gradualmente se dan libertades políticas y garantías legales y procesales, pero con muy débiles mecanismos que permitían al ciudadano hacer valer su derecho frente al Estado. En 1886 se realiza la reforma a la Constitución de Política de Colombia, reconociendo algunos derechos y se hizo bajo restricciones del Estado. En 1934 se presentó al Congreso de la República de Colombia un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en la igualdad de condiciones de los hombres. En 1935, la educación superior para las mujeres comenzó como un derecho por ley y se convirtió en un logro de la modernidad del país. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos fue con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debido a la creciente igualdad entre los géneros compuesta por 30 artículos. En septiembre de 1954, el gobierno determinó darle el voto al género femenino. Sería la legitimidad más amplia de la democracia luego que la ONU llamó la atención a los países latinoamericanos. En agosto de 1955, la Asamblea General autorizó dos pactos de derechos humanos, uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales. El 4 de julio de 1991, el Estado colombiano contempla en su Carta Política más de 100 artículos que consagran los derechos humanos y mecanismos de protección de los mismos,
como el habeas corpus, las acciones de tutela o acciones de amparo y las acciones de cumplimiento que más adelante estaremos explicando detalladamente. Seguimos con la Constitución Política, que como les mencioné, se promulgó el 4 de julio de 1991. Entonces vamos a observar en imágenes algunos acontecimientos importantes que dieron lugar a que esta constitución naciera. Y mientras tanto les voy a ir contando lo más importante de la constitución. Entonces debemos observar que una constitución es un pacto político y social tan estable que ofrece un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impide responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos como los que ha tenido que enfrentar Colombia en las últimas décadas. La Asamblea Nacional Constituyente, elegida popularmente, generó un proceso de desmovilización de grupos armados que venían explorando negociaciones de paz con los gobiernos anteriores. Por esta razón, la Constituyente del 91 fue la oportunidad para que estos grupos abandonaran la lucha armada con la condición de participar de manera activa en la transformación de la sociedad colombiana por causas institucionales. La Constitución fija los límites y define hasta dónde puede llegar la relación de poderes, que cuando provienen de un Estado de Derecho con énfasis en lo social como el nuestro, tienen que garantizarle al pueblo con suficiente claridad cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar el límite de sus libertades. La fórmula política adoptada por el Constituyente del 91, el Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho, respondió a la gran deuda social con las personas y los grupos más desfavorecidos. De un Estado de Derecho formal, confesional y autoritario, se transitó hacia un Estado constitucional, democrático, republicano, pluralista y social de derecho. Asimismo, dentro de las instituciones centrales del nuevo andamiaje constitucional, encontramos la adopción de un extenso catálogo de derechos y deberes, las acciones y mecanismos de protección constitucional, amplios mecanismos de participación ciudadana, la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, la restricción al uso de los estados de excepción, por mencionar algunos de sus logros. En conclusión, la Constitución de 1991 consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, garantiza diferentes mecanismos de participación ciudadana, consagra la cláusula de Estado Social de Derecho. Mecanismos de defensa de los derechos humanos. Acción de tutela. Según el artículo 86, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción de tutela o la omisión de cualquier autoridad pública. Derecho de petición. Según el artículo 23, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Habeas corpus. Según el artículo 30, quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o interpuesta por una persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Acción de cumplimiento. Según el artículo 87, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Acción de cumplimiento. Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. En el video de Asesino Económico, nosotros las relaciones que encontramos de las confesiones de John Perkins con el neoliberalismo
son, por parte de John Perkins, son que el neoliberalismo busca maximizar ganancias sin importar los costos sociales o ambientales. Además, busca privatizar las empresas del Estado. El neoliberalismo busca tener la propiedad privada, no promueve crecimiento comercial del resto del sector productor, además es un sistema desigual y, por último, el neoliberalismo promueve el monopolio, promueve que el poder lo tengan siempre los mismos o la misma persona. Mecanismos de participación y defensa democrática. Contamos con el voto o sufragio universal. Es un derecho que todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años tenemos, en el que podemos y debemos ejercer. Es la manifestación de la opinión, donde podemos aprobar o rechazar una medida, o en unas elecciones para elegir a una persona o a un partido. Tenemos el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo, convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o se rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Consulta popular. Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el CADO, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. En un cabildo abierto puede ser solicitado por un número de personas no menor a 5 por 1000 del censo electoral correspondiente. En él se puede tratar cualquier asunto de interés para la comunidad. Una iniciativa popular legislativa y normativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de acuerdo con las leyes que reglamentan según el caso, para que estos sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Revocatoria de mandato. Se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que hayan transcurrido 12 meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde gobernador y no falten menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional. Este mecanismo únicamente puede ser solicitado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar la inscripción como promotor de una revocatoria de mandato.